Esta semana, de las chicas escritoras, decidí leer este ensayo que se convirtió en la obra más famosa escrita por Virginia Woolf. Se llama Una habitación propia. Escribió este ensayo cuando dictó 2 conferencias para 2 de las poquísimas universidades que impartían educación para mujeres en octubre de 1928. Este ensayo fue publicado como libro por primera vez el 24 de octubre de 1929, un año después. Admite una lectura narrativa por lo que la autora recurre a personajes reales, personajes ficticios, lugares imaginarios y se refiere a ella misma con un alter ego, de manera que admite una lectura narrativa. El tema que le solicitaron desarrollar fue sobre la literatura escrita por mujeres y las limitaciones sociales y económicas que las mujeres han tenido que enfrentar a través de la historia. Por tanto, esta obra inicia detallando el trabajo de campo de la autora y sus hallazgos posteriores. Sus 2 primeros hallazgos fueron que las mujeres no tenían un lugar donde escribir, porque en muchas bibliotecas no se les permitía el ingreso. Y en la casa familiar solo compartían los espacios comunes. Y ni hablar de la recolección de dinero para promover la literatura escrita por mujeres, olvídense, ni hablar. Por otro lado, los hombres tenían acceso al dinero, a la herencia, manejaban empresas, cosas que estaban vetadas a las mujeres. Las mujeres eran completamente dependientes de los hombres. Es una de las razones por la cual ellos eran muy prolíficos en su producción literaria, no solo por el hecho de tener acceso a lugares y al dinero suyo y al de sus esposas, sino porque la libertad intelectual, decía Woolf, depende de cosas materiales y la poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres siempre habían sido pobres. Por lo tanto, las mujeres han gozado de menos libertad intelectual y con ello menos oportunidad de escribir poesía. Atención con esto, no es un texto feminista, aunque lo quieran hacer pasar como uno, es una argumentación en favor de la literatura escrita por mujeres y los obstáculos que debían sortear, nada más. Una parte muy interesante es el paralelo que hace entre William Shakespeare y su hermana imaginaria Judith. Nos dice que ella hubiera terminado suicidándose porque en el siglo XVI ninguna chica hubiera viajado a Londres y mucho menos plantarse frente a los actores y directores de obra sin que la hubieran destripado antes hasta romperla. ¿Es verdad? Pasa también por las precursoras de la literatura inglesa del siglo XVII, XVIII y XIX, pero no de su obra, sino de las dificultades sociales y económicas para ejercer un oficio reservado solamente para los varones. Nos muestra el resentimiento de estas autoras, los reveses que experimentaron, el ansia de libertad que manifestaban sus personajes y la interpelación a la sociedad que realizan a través de sus escritos. Y otro tema importante es el lesbianismo, que valiéndose de una escritora ficticia, Mary Carmichael, habla de forma muy atrevida y muy valiente sobre la identidad sexual, imagínense ustedes, y se burla del escándalo público que ocasionó una obra de la época sobre este tópico. Esto, como se imaginarán, es notable porque la sociedad recién se abría al tema sexual promovido y tratado nada menos que por el doctor Sigmund Freud. Imagínense ustedes. También nos habla de las mentes andróginas, el hombre con algo de mujer y la mujer con algo de hombre. Son mentes que transmiten las emociones sin obstáculos y son mentes creadoras por naturaleza. Por tanto, la sociedad ideal para la autora es lograr el equilibrio perfecto entre estas 2 identidades. Del mismo modo, se burla de todos los dichos machistas y patriarcales que decían los autores contra las mujeres en aquella época. También nos dice que es un hecho que no tenemos ningún brazo al que aferrarnos, sino que estamos solas, pero relacionadas con el mundo de la realidad y no solo con el mundo de los hombres y las mujeres. Si entendemos esto, llegará nuestra oportunidad tarde o temprano. En conclusión, este libro nos permite conocer el pensamiento de esta escritora fundamental. Yo recomiendo su lectura porque además de ser un texto esencial, es una obra que está llena de perlas de sabiduría. Así que léanla, es cortita, disfrútenla y hasta una nueva reseña.